El día comenzó como cualquier otro en el zoológico municipal, con el sonido amortiguado de los visitantes caminando sobre la grava y el fuerte olor a heno y comida. Sin embargo, en los bastidores, un fallo eléctrico silencioso fundió los circuitos del sistema de seguridad, haciendo que las cerraduras magnéticas de las jaulas soltaran un chasquido casi imperceptible. Atlas, un león de 200 kilos, sintió que la presión de la puerta cedía incluso antes de que cualquier humano se diera cuenta de que algo iba mal. No rugió ni saltó. Simplemente empujó el metal con su pata delantera izquierda, aquella que aún conservaba una ligera curvatura en el hueso debido a una antigua fractura. El guardia que pasaba por el pasillo de servicio sintió que la sangre se le helaba cuando vio el bulto anaranjado salir al pasillo abierto, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía gritar por radio. La adrenalina del hombre se disparó y, por un segundo, el tiempo pareció detenerse mientras el animal olfateaba el aire, ignorando al humano paralizado por el miedo. El león no quería sangre. Buscaba un recuerdo que se había despertado momentos antes, algo que lo guiaba fuera de aquel confinamiento sin que los instintos de caza se apoderaran de su cuerpo. La libertad, para él, no era un concepto abstracto, sino la necesidad física de encontrar el único refugio seguro que había conocido en su vida. Afuera, el pánico no tardó en extenderse en cuanto el primer grito cortó el aire sofocante de la tarde, creando un efecto dominó de carreras y desesperación. La gente no sabía hacia dónde mirar. Solo corrían tropezando con cochecitos de bebé y abandonando sus pertenencias por el camino, mientras el sonido de las sirenas de emergencia empezaba a resonar. Atlas, por otro lado, parecía estar en una realidad paralela, manteniendo los ojos bajos y los músculos tensos, concentrándose en un rastro olfativo que el mundo a su alrededor parecía decidido a borrar con el olor a humo y gases de escape. Sentía el olor acre del miedo humano, pero sus pulmones buscaban algo mucho más profundo, algo que le recordaba a unas manos cálidas y a una voz suave que había oído de pasada el día anterior, cerca de la verja. Mientras los francotiradores subían a los tejados con rifles cargados de tranquilizantes, el león saltó el bajo muro de protección, no para atacar, sino porque la llamada dentro de su cabeza era más fuerte que el ruido de las sirenas. Su corazón latía a un ritmo de urgencia que los humanos interpretaban como agresión, pero que en realidad era una ansiedad desesperada por encontrar su ancla antes de que los dardos lo apagaran de nuevo. Cada paso que daba sobre la acera caliente era un avance hacia el pasado que nunca abandonó sus sueños de felino. Atlas atravesó el perímetro del zoológico y sintió cómo el asfalto caliente quemaba sus almohadillas. Una sensación áspera y dolorosa, completamente distinta a la hierba y al cemento liso de su recinto de aislamiento. La ciudad a su alrededor era una masa caótica de metal, ruidos ensordecedores y olores químicos que agredían su sensible olfato, con coches frenando bruscamente y el olor a goma quemada subiendo de los neumáticos. Sentía una vibración metálica y aguda en el fondo del pecho cada vez que una sirena de policía resonaba entre los edificios, despertando un impulso primordial de rugir o buscar refugio. Pero el olor a lavanda seca y jabón neutro, el olor exacto de la mujer que lo había mirado el día anterior, actuaba como un hilo invisible que tiraba de su hocico. Avanzaba por las aceras su cuerpo de casi 200 kilos, chocando con cubos de basura y dejando marcas de garras en el metal de los coches aparcados, ignorando los gritos histéricos que salían de las tiendas cercanas. No había intención de caza en sus ojos, solo una dilatación pupilar fija al final de aquella avenida grisácea, donde el aire parecía traer una partícula familiar de paz.
cada respiración que tomaba era un esfuerzo por ignorar el miedo a aquel entorno hostil y concentrarse en la brújula biológica que lo guiaba hacia una pequeña plaza de barrio, donde el recuerdo de unas manos callosas y seguras parecía materializado en el aire. A pocas manzanas de aquel tumulto, Margaret estaba sentada en su banco de madera desconchada, sintiendo cómo el peso de sus 80 años aplastaba sus articulaciones mientras rompía trozos de pan viejo para las palomas que se amontonaban a sus pies. Sus manos temblaban no solo por el Parkinson incipiente, sino por el impacto emocional de haber visitado el zoológico el día anterior y haber jurado que Atlas, aquel majestuoso león tras el cristal, era el mismo cachorro que ella había amamantado con un cuentagotas en mitad de la sabana. Sentía una punzada incómoda en el lado izquierdo del pecho, un cansancio físico profundo acumulado tras décadas de agotador trabajo rescatando animales en África, y la soledad de la jubilación parecía más fría en aquella mañana nublada. El Dinch Parque estaba extrañamente desierto, y aunque oía el sonido lejano de helicópteros y sirenas, su oído cansado filtraba el caos, como si fuera solo el ruido de fondo de la vida urbana que tanto detestaba. Cerró los ojos por un segundo, intentando recuperar la imagen de la cicatriz en la pata del león que vio el día anterior, sintiendo una conexión que la ciencia no explicaba, pero que su corazón debilitado reconocía como real. De repente, el aire a su alrededor pareció cambiar de densidad. Las palomas alzaron el vuelo en un frenético torbellino de alas grises, y ella abrió los ojos, sintiendo un escalofrío gélido recorrer su espalda al ver una silueta dorada e inmensa emergiendo tras un viejo roble, caminando hacia ella con una determinación que la hizo olvidar incluso cómo respirar. El león se detuvo a pocos metros del banco, con el pecho subiendo y bajando a un ritmo jadeante, las fosas nasales dilatadas, captando el perfume de Margaret con una intensidad que casi lo mareaba. Para Atlas, aquel olor era lo único que tenía sentido en un mundo de rejas y aislamiento, remitiéndolo a una época en la que no era una fiera de exhibición, sino un ser vulnerable que dependía del cariño para no morir. Observó a la mujer con sus ojos de color ámbar, notando su fragilidad, la forma en que sujetaba la bolsa de pan con sus dedos pálidos y cómo su piel parecía fina como el papel. Margaret, por su parte, sintió una oleada de calor subir por su cuello, una mezcla de terror instintivo y una paz inexplicable que empezó a amortiguar el choque inicial de ver a un depredador suelto en plena ciudad. Vio la luz del sol golpear la cicatriz torcida de la pata delantera del animal, y en ese instante, el miedo que debería haberla hecho gritar desapareció, dando paso a una certeza absoluta que hizo que sus lágrimas se desbordaran. El sonido de las patrullas de policía ya subía por la calle lateral, y el ruido de los neumáticos chirriando en el asfalto creaba una urgencia eléctrica en el ambiente, pero para ellos dos, el mundo se había reducido al espacio de 5 metros que los separaba, ignorando el sudor frío que corría por las sienes de los guardias que ya apuntaban sus armas desde lejos. Sin emitir un solo rugido, el león dio los últimos pasos lentamente, sintiendo la hierba del parque bajo sus garras, e inclinó su enorme cabeza hasta que el hocico tocó las rodillas de Margaret, cubiertas por el vestido de algodón. La mujer dejó escapar un suspiro tembloroso y extendió la mano, sintiendo la textura áspera y densa de la melena dorada, un calor que parecía irradiar directamente de los potentes músculos del animal hacia la punta de sus dedos. Atlas emitió un sonido bajo, un ronroneo profundo que vibraba en el estómago de Margaret y hacía que el banco de madera temblara levemente, como si el motor de un coche estuviera encendido a su lado.
un sonido que amortiguaba el ruido metálico de los rifles al ser amartillados a pocos metros de distancia. En aquel momento, ella no veía al león de 12 años que causaba terror en la metrópoli, sino al bulto pequeño y febril que cargaba en su regazo en las frías noches de tratamiento intensivo, luchando contra una infección que casi se lo lleva. Mientras los policías gritaban órdenes confusas y el guardia del zoológico pedía por radio que nadie disparara, Margaret sintió una valentía que provenía del alma de aquel animal que cruzó la ciudad solo para apoyar su rostro contra ella una última vez. Su respiración era cálida y llena de olor a vida, y ella susurró su nombre con una voz que, aunque débil, cargaba el peso de una década de añoranza y de una promesa de protección que creía que el tiempo ya había borrado. El cerco se cerró rápidamente, con 3 patrullas de policía bloqueando las salidas laterales del parque y los neumáticos subiendo al bordillo con una sacudida violenta. Los policías saltaron de los vehículos con el rostro bañado en sudor, las manos firmes en sus revólveres y la mirada fija en la silueta masiva del león que estaba peligrosamente cerca de la anciana. El jefe de guardias del zoológico, que venía justo detrás, sentía que el estómago se le revolvía al ver el cañón de los rifles de precisión brillando bajo la luz opaca, temiendo que cualquier movimiento brusco de Atlas resultara en una masacre sangrienta ante las cámaras de los móviles que ya brotaban tras los árboles. Se dio cuenta de que el león no tenía las orejas hacia atrás ni enseñaba los dientes, sino que mantenía una postura de entrega total, con el cuerpo relajado sobre la hierba, algo que desafiaba todos los manuales de seguridad que había estudiado durante años de profesión. El silencio que cayó sobre la plaza era pesado y artificial, solo roto por el chasquido rítmico de los radiocomunicadores y por el jadeo del león, mientras todos esperaban una señal de agresividad que simplemente no provenía de aquella criatura. El oficial al mando tenía el dedo en el gatillo, pero vaciló al notar que la mujer no estaba siendo atacada, sino acogida por el peso de aquella cabeza gigante que reposaba con una confianza absoluta sobre su regazo. Margaret sentía la vibración del ronroneo de Atlas subiendo por sus brazos, un temblor que parecía reorganizar sus propios latidos mientras ignoraba el caos metálico a su alrededor. La textura de la melena era gruesa y polvorienta, trayendo consigo el olor de la sabana que ella había intentado olvidar, y al cerrar los ojos por un segundo, se transportó de nuevo a aquella llanura árida donde encontró al pequeño felino gimiendo de dolor al lado de su madre muerta. Recordó el peso exacto del cachorro febril en sus manos, la piel estirada sobre las costillas marcadas y el olor a infección que emanaba de su pata delantera izquierda, aplastada por una cruel trampa de cazadores. En aquel momento, en el parque, podía sentir la misma protuberancia ósea bajo la piel de Atlas, la marca física de la lucha que libraron juntos 12 años atrás en una tienda improvisada con gasas y antibióticos. El dolor que sentía en las articulaciones parecía desaparecer ante aquella prueba viva de que su esfuerzo no había sido en vano, y apretó sus dedos contra la piel del animal, buscando una conexión que las palabras nunca serían capaces de describir a los hombres armados que la vigilaban. Sabía que tenía que proteger a Atlas de aquella hostilidad humana, sintiendo una responsabilidad maternal que superaba su miedo a la muerte o a las garras que podrían, con un simple movimiento, quitarle la vida allí mismo. El supervisor del zoológico, Ricardo, sentía el sudor correr por dentro de su uniforme, mientras sus ojos saltaban entre los francotiradores y la escena surrealista que se desarrollaba en el banco de la plaza.
Conocía la ficha médica de Atlas de memoria, pero ver a aquel depredador de cientos de kilos actuando como un gato doméstico estaba haciendo que su mente entrara en cortocircuito tras tantos años de entrenamiento rígido. La multitud tras la línea policial no dejaba de crecer, formando un mar de pantallas de móviles brillantes que registraban lo que todos allí pensaban que sería una sentencia de muerte o un milagro improbable. Ricardo vio al líder del equipo táctico hacer la señal para un tiro limpio y dio un paso al frente, agitando los brazos frenéticamente para impedir la ejecución inmediata del animal. Su voz salió entrecortada por la emoción al explicar por radio que aquello no era un ataque, sino algo mucho más profundo que desafiaba todos los protocolos de seguridad que él mismo había operado. Los policías lo miraban como si se hubiera vuelto loco, con los rostros tensos y enrojecidos por el esfuerzo físico de contener una respuesta letal bajo la presión popular. Cada segundo que pasaba sin un rugido o un mordisco parecía una pequeña victoria contra la violencia que la ciudad entera esperaba que ocurriera en cualquier momento. Margaret no desviaba la mirada hacia los rifles que la apuntaban. Estaba totalmente sumergida en los ojos color ámbar de la fiera, viendo en ellos la misma vulnerabilidad que había visto en el campo africano hacía más de una década. Recordó las terribles noches en vela dentro de una tienda con mosquitera, oyendo la risa de las hienas a lo lejos, mientras limpiaba el pus de la herida de Atlas y rezaba para que resistiera hasta el amanecer. El recuerdo del día en que tuvo que entregarlo al zoológico aún pesaba en su estómago como una piedra, una especie de traición necesaria que ella creía que el animal ya habría olvidado con el paso de los años. Ahora, sintiendo el aliento cálido y pesado del león contra su pierna, se dio cuenta de que, para una criatura como aquella, el tiempo no borra el olor de quien la sacó de la oscuridad y de la muerte segura. Su corazón, que andaba fallando por el estrés y la avanzada edad, parecía haberse sincronizado con el latido bajo y rítmico que provenía del pecho de Atlas en el banco. Una extraña oleada de fuerza recorrió su cuerpo, un instinto antiguo de protectora que la hacía querer cubrir aquel cuerpo inmenso con sus propios brazos frágiles y cansados. Sabía que ambos corrían un peligro mortal allí, en aquella plaza pública, pero por primera vez en años, Margaret sintió que su vida volvía a tener un propósito innegable. Ricardo se acercó con las manos abiertas, indicando a los policías que bajaran los cañones de sus armas, mientras sentía la garganta seca como si hubiera tragado arena fina. Podía oír el chasquido metálico de los seguros de las armas al liberarse y el sonido pesado de las botas de los soldados sobre el hormigón, una coreografía de muerte que estaba a 1 milímetro de hacerse realidad. La fuerte luz del sol golpeaba el cañón de uno de los fusiles, reflejando un brillo cegador en los ojos de Margaret, que ni siquiera parpadeaba, manteniendo toda su atención en la fiera que ahora ronroneaba en su regazo de una manera casi hipnótica. La anciana se dio cuenta de que se les agotaba el tiempo y de que la paciencia de las autoridades tenía un límite muy corto antes de optar por la solución más rápida y sangrienta para resolver el problema. Sintió que el músculo del cuello de Atlas se tensaba de repente al captar la vibración agresiva que provenía de los hombres uniformados, y por un instante el león levantó las orejas, una señal clara de que su instinto de defensa estaba a punto de despertar. Margaret sabía que si él emitía un solo rugido, la plaza se transformaría en un escenario de guerra y el miedo desesperado a perder a aquel hijo de nuevo hizo que sus manos temblaran con una intensidad que apenas podía controlar.
Margaret empezó a hablar en voz muy baja, casi en un susurro que solo los sensibles oídos del león podían captar por encima del ruido de los helicópteros que ahora sobrevolaban el lugar con un estruendo ensordecedor. Le explicó a aquel gigante que debía ser fuerte y mantener la calma una última vez, y que el regreso a la seguridad del zoológico era la única forma de seguir vivo en aquel mundo de humanos. Atlas inclinó la cabeza, mirándola con una inteligencia que parecía casi humana, procesando el tono de urgencia de la voz que lo crió y que ahora lo guiaba de vuelta al confinamiento necesario. Entonces, la anciana hizo algo que dejó a todos los policías en un estado de absoluto asombro. Se levantó despacio, apoyándose en el respaldo del banco, y empezó a caminar hacia la furgoneta de transporte que Ricardo había logrado posicionar a pocos metros. El león, sin dudarlo y sin mirar a los lados, se levantó con una elegancia aterradora y empezó a seguirla paso a paso, manteniéndose pegado a la cadera de la mujer como si fuera un perro fiel en un paseo rutinario. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía oír el sonido de las pesadas garras de Atlas golpeando el suelo de la plaza. Un ruido sordo que resonaba en el pecho de cada persona que presenciaba la escena sin poder dar crédito a lo que veía. La caminata hasta la furgoneta de transporte parecía interminable. Cada paso de Margaret pesaba como si estuviera arrastrando cadenas invisibles por el asfalto caliente de la plaza. Sentía el calor que emanaba del cuerpo de Atlas justo a su lado, un volumen inmenso de músculos y pelo que se movía con una sincronía perfecta, ignorando por completo los cañones de metal que seguían cada centímetro de su movimiento. El sudor corría por el rostro de la anciana, nublando su visión, pero mantenía la barbilla alta, consciente de que cualquier señal de debilidad o miedo por su parte podría romper el trance de obediencia del león. Los policías mantenían las armas amartilladas, con los dedos blancos de tanto presionar el metal frío, mientras observaban a aquella pareja improbable avanzar por el pasillo humano de uniformes y chalecos antibalas. Margaret sentía que los latidos de su corazón fallaban de vez en cuando, un nudo en el pecho que le recordaba su propia mortalidad. Pero la necesidad de llevar a aquel animal a salvo hasta el compartimento de acero era lo único que la mantenía en pie. Atlas caminaba con la cabeza baja, confiando ciegamente en el olor a jabón y en la determinación silenciosa de la mujer que, décadas atrás, le enseñó que no todo humano era un verdugo. Cuando finalmente alcanzaron la rampa de metal de la furgoneta, el sonido del impacto de las patas de Atlas contra el aluminio resonó como un trueno en el parque, ahora silencioso, haciendo que los espectadores contuvieran el aliento colectivamente. Margaret se detuvo en la entrada del oscuro compartimento, sintiendo cómo su mano temblaba violentamente al soltar la melena del animal, un desprendimiento físico que dolía más que cualquier herida antigua. El león se detuvo un segundo, girando su cuerpo macizo en el espacio estrecho para mirar por última vez a los ojos de la mujer, soltando un suspiro profundo que cargaba con el calor de su pecho y la resignación de quien aceptaba el retorno a la prisión por amor. El ruido de la puerta metálica, deslizándose por los raíles y cerrándose con un estruendo final, selló el destino de Atlas, dejando a Margaret sola en la rampa, donde sus piernas finalmente cedieron y cayó de rodillas sobre el cemento. El silencio de la multitud fue sustituido por un murmullo confuso de alivio e incredulidad, mientras el supervisor del zoológico corría a socorrer a la anciana, que ahora lloraba sin emitir sonido, con el rostro oculto en las manos, que aún conservaban el olor y los pelos dorados de la criatura. En aquel instante, la tensión de una posible masacre se transformó en una admiración pesada, y los policías,
Todavía atónitos, empezaron a bajar las armas, dándose cuenta de que acababan de presenciar algo que la lógica del deber jamás lograría explicar. Tras la partida de la furgoneta, el zoológico se transformó en un hervidero de periodistas, curiosos y expertos en comportamiento animal. Pero Margaret fue llevada a una sala interna, lejos de todo aquel ruido ensordecedor. Estaba agotada, sentada en una silla de plástico incómoda que parecía demasiado pequeña para el peso de su cansancio, mientras el director del zoológico caminaba de un lado a otro intentando procesar los informes de seguridad. Había una mezcla de asombro y burocracia pesada en el aire, con abogados y veterinarios discutiendo fervientemente qué hacer con un animal que demostró ser capaz de derribar cualquier barrera física por un vínculo emocional inexplicable. Margaret no oía las discusiones sobre seguros, fallos magnéticos o protocolos de contención. Solo podía pensar en la mirada de Atlas dentro de aquella caja oscura y en la sensación de que el corazón de él seguía latiendo en la misma frecuencia que el suyo, incluso a la distancia. El director finalmente se detuvo frente a ella, observando las manos de la anciana aún sucias de tierra y cubiertas de pelos dorados, y se dio cuenta de que no podía luchar contra la fuerza de aquella realidad. Fue allí, entre tazas de café frío y el sonido insistente de teléfonos sonando sin parar, donde sellaron un acuerdo silencioso. Margaret tendría un acceso con el que ningún otro civil soñó jamás, asegurando que el vínculo no volviera a ser cortado por la frialdad de las normas institucionales. En las semanas que siguieron a aquel día caótico, la rutina de Margaret cambió por completo, transformando cada mañana en una misión de supervivencia emocional para los dos protagonistas. Ella llegaba al zoológico, incluso antes de que las puertas abrieran al público general, caminando con pasos lentos y la ayuda de un bastón hasta el cristal reforzado que ahora la separaba de Atlas. El león, que antes pasaba los días echado en la apatía o ignorando por completo la presencia de los visitantes, ahora se ponía en guardia en cuanto sentía la vibración familiar de los pasos de Margaret en el pasillo. Se acercaba al cristal y apoyaba el lateral de su inmenso cuerpo contra el material frío, buscando el calor que sabía que estaba justo allí, mientras ella apoyaba la palma de su mano en la superficie transparente, intentando vencer la barrera física con el pensamiento. Era una escena que causaba un nudo en la garganta a cualquier empleado que pasara por allí. La barrera era técnicamente infranqueable, pero la conexión entre ambos parecía ignorar el obstáculo del cristal templado y del aislamiento. Margaret sentía un dolor físico en el pecho cada vez que el sol empezaba a bajar y se veía obligada a marcharse. Una conciencia aguda de que su cuerpo estaba fallando y de que cada encuentro podía ser la última vez que viera aquellos ojos de color ámbar devolviéndole un poco de vida. Pasaron los meses y la salud de Margaret empezó a dar señales claras de que el esfuerzo hercúleo de aquel día de la fuga le había cobrado un precio demasiado alto a su corazón, ya cansado y debilitado por la edad. Llegaba al zoológico tosiendo un poco más cada día, con el rostro cada vez más pálido y las manos, que antes se hundían firmes en la melena de Atlas, ahora temblando violentamente sobre el bastón de madera que la sostenía con dificultad. A pesar del dolor agudo en la espalda y de la falta de aire que la obligaba a detenerse cada 10 pasos para recuperar el aliento, no faltaba ni un solo día, sentándose en la silla especial que el zoológico había instalado pegada al cristal del recinto. Traía libros de memorias y leía sobre las llanuras africanas, con su voz saliendo ronca, pero cargada de una ternura que hacía que Atlas cerrara los ojos y ronroneara en una frecuencia baja, casi como si intentara transmitirle fuerza a través del sonido. Los médicos decían que debía guardar reposo en casa,
Pero Margaret sabía que lo que la mantenía viva no eran las medicinas, sino la necesidad vital de asegurar que aquel animal nunca más se sintiera abandonado en su soledad. Un martes lluvioso y gris, el lugar de Margaret permaneció vacío por primera vez desde el incidente, y el impacto de esa ausencia fue sentido por Atlas mucho antes de que cualquier empleado recibiera la noticia. El león no se levantó para comer, ignorando la carne de primera calidad que le habían dejado en su comedero, y pasó toda la mañana sentado exactamente frente al cristal, mirando hacia la puerta con una fijeza melancólica. En el fondo de su pecho sentía un vacío helado, una ausencia súbita del rastro olfativo que lo guiaba cada día, como si el hilo de lavanda y jabón se hubiera roto definitivamente en el aire cargado de la mañana. Cuando el lino de supervisor Ricardo apareció con los ojos rojos y el paso vacilante, Atlas emitió un gemido largo y gutural, un sonido de duelo profundo que erizó la piel de todos los guardias que observaban la escena desde lejos. El animal no necesitaba explicaciones humanas. Sentía la falta de aquel latido cardíaco que había aprendido a monitorizar a través del cristal, percibiendo con su instinto agudizado que su única ancla en el mundo se había marchado para siempre. La noticia de la partida de Margaret golpeó al equipo del zoológico como un puñetazo en el estómago, pero el peso real de la pérdida se sintió en la transformación silenciosa del recinto de Atlas en las semanas siguientes. Siguiendo las detalladas instrucciones del testamento de la anciana, la venta de su pequeña casa y los ahorros de toda una vida se destinaron a la reforma completa del área de los grandes felinos, creando un refugio que imitaba la sabana con una perfección casi dolorosa. Ricardo pasaba a menudo por el lugar y encontraba al león apoyando la cabeza sobre una roca plana, exactamente en el punto donde el cristal solía separar a ambos, con la mirada fija en el vacío, como si aún esperara el sonido del bastón golpeando el asfalto. El animal no se volvió agresivo ni inestable. Cargaba con una dignidad mansa, un duelo que se manifestaba en la lentitud de sus movimientos y en la forma en que olfateaba las flores de lavanda plantadas alrededor de su nueva área. Los empleados ya no lo veían solo como un depredador de alto riesgo bajo vigilancia constante, sino como el guardián de una historia que había cambiado permanentemente el alma de todos los que trabajaban allí, obligándolos a enfrentarse a la sensibilidad animal de una forma que ningún manual técnico sería capaz de enseñar. Hoy, quien camina por el sector de los leones se encuentra con un Atlas que parece cargar el peso de 1000 recuerdos en su mirada ámbar, ahora mucho más profunda y serena que en sus tiempos de furia y soledad. La placa, de metal instalada en el centro del jardín, con el nombre de Margaret grabado de forma sencilla, brilla bajo el sol de la tarde, pero la verdadera marca dejada por ella reside en la paz absoluta que emana de la postura del animal frente al memorial. Ricardo y los demás guardias aún sienten un nudo en la garganta al recordar el día en que la fuerza bruta de la naturaleza se arrodilló ante la fragilidad de una anciana, y ese evento cambió para siempre la forma en que perciben la conexión entre las especies. No fue solo un error técnico de seguridad lo que se convirtió en titular mundial, sino una lección de resiliencia que demostró que el amor y la gratitud son fuerzas capaces de atravesar el tiempo y el olvido. Atlas permanece como un monumento vivo, un recordatorio silencioso de que algunos vínculos se forjan en lugares del alma que la ciencia no alcanza, sobreviviendo incluso a la ausencia física de quien los creó. El ronroneo bajo que emite al atardecer cuando el zoológico se queda vacío suena como un diálogo eterno que continúa resonando, recordando a todos que el amor es lo único que realmente permanece.